Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Recibirle. Muy buenas noches, doctor Antonio. Muchas gracias por esa presentación. Muy amable por esta invitación a esta plática webinar, como lo estamos ya tradicionalmente haciendo desde que has dado esta gran iniciativa de poder tener esta participación por medio de Internet para lo que es la capacitación y la educación continua. Muchas gracias a la Asociación Mexicana de Endodoncia, al Colegio de Especialistas de Endodoncia AC, por esta invitación para poder participar con todos ustedes y obviamente a todos los que conforman el grupo SABE, este seminario de actualización virtual en endodoncia de habla. Es para mí un gran honor, desde acá, desde Monterrey, Nuevo León, poderlo saludar desde ahora la lluviosa ciudad de Monterrey, Nuevo León, que ahora nos está tratando con el clima un poco más distinto a lo habitual, pero aquí estamos con todo el gusto del mundo para poder tener esta charla científica y llevar a cabo este protocolo de trabajo con ustedes. Vamos a comenzar con este tema que es basado en uno de los artículos que estamos recomendando para lo que es actualización en el tema de lo que es el examen de certificación y todo lo que maneja la Asociación Mexicana de Endodoncia para poder nosotros revisar la literatura que nos está marcando, pero vamos a hacer una revisión también dentro de lo que hemos encontrado en este tema de lo que es la reabsorción interna. En uno de los temas que vamos a fundar la plática, ahorita haciendo un poco de remembranza a lo que el doctor Antonio nos comentaba acerca del siguiente congreso anual, pues es basado en uno de los artículos del doctor Domenico Ricucci, un excelente líder de opinión, un gran científico, y tendremos la oportunidad de verlo aquí en Monterrey el siguiente mes de junio, de mediante, para que también compartamos con él todos estos aprendizajes que nos va a traer. Pero bueno, el tema es reabsorción interna, como les comento. Yo quisiera, sin más preámbulos, meterme un poquito de lleno a lo que es el tema y comenzar, como les digo, con esta revisión de este artículo, que va a ser el artículo base de la plática del día de hoy, con algunas otras homologaciones de temas que hagamos en otras revisiones bibliográficas que estuvimos haciendo. Y básicamente hacer una introducción al tema diciéndoles que la reabsorción interna es una destrucción progresiva de la dentina intrarradicular y de los tubulillos dentinarios ubicados, y vean ustedes bien porque esto es base en el tema, en el tercio medio y apical de las paredes dentinarias del conducto radicular. Obviamente todo esto como un resultado de las actividades plásticas dentro de lo que es el conducto radicular.
Vamos a revisar la prevalencia, la etiología, la patogénesis, manifestaciones histológicas y el diagnóstico diferencial, sobre todo en esta revisión y utilizando metodología actual con lo que viene a ser la tomografía computarizada de lo que es el CONVIN, así como las perspectivas del tratamiento en todo lo que confiere a esta enfermedad y patología de lo que es la reabsorción interna. Nosotros sabemos que la reabsorción es un proceso que podríamos determinar como fisiológico también. Esto se da exclusivamente, y lo vemos todos en nuestros pacientes que tienen esta dentición mixta cuando están haciendo el cambio o mudan, como se dice, la dentición de la primaria a la secundaria o a la permanente. Entonces tenemos un proceso fisiológico de reabsorción natural y que se considera no patológico. Obviamente, se podría considerar de manera deficiente o anormal cuando sucede de una manera prematura en la exfoliación de las piezas por una reabsorción temprana. En las piezas permanentes, la reabsorción radicular de los dientes permanentes no ocurre de manera natural. Y esto es en esencia una manera invariable de un proceso inflamatorio. Es decir, que ahora sí, en piezas permanentes será considerado como un proceso totalmente patológico en lo que viene a ser la dentición permanente cuando encontramos eventos como lo que es la reabsorción interna u externa. Esto tendrá que ser considerado de esa forma. No es nada nuevo, no es algo que sea, a pesar de que en la gran parte de la bibliografía que se estuvo revisando para poder llevar a cabo este tema, se encontraron comúnmente las frases en las que nos decían que existe todavía una gran cantidad de información por descubrir alrededor de lo que viene a ser la reabsorción, ya que todavía se le atribuyen a muchos factores que pueden provocar este proceso. Nosotros sabemos que también, por ejemplo, en este caso lo vemos, la reabsorción interna fue descrita por primera vez en su manera ya de estar documentada por el doctor Bell en 1830. Y de esta emanan varias participaciones de lo que él nos dejó. Es una patología rara en los dientes permanentes, es una pérdida de la estructura dentinaria o en la cámara o del conducto radicular. Es una actividad propiamente clástica, en el caso de lo que es la parte interna de los odontoclastos. Es asintomática en la gran mayoría de las veces, porque está relacionada a un aspecto necrótico de manera crónica, y por lo mismo es más bien un hallazgo que se puede encontrar por medio de una radiografía de rutina que se le toma al paciente. Brown también lo describe en 1987 y en ocasiones nos dejaron entender con esta fotografía una de las cosas que ahorita vamos a tratar de ir resolviendo de mejor forma, pero nos dice que en ocasiones puede ser visible a través de la decoloración de los dientes, este llamado diente de Mummery, el diente rosado en la corona, y en ocasiones está relacionado a lo que es una reabsorción, provocando que tenga este cambio de color el diente. Ocasionalmente ocurre en la porción coronal del diente, como lo vemos en la fotografía. Sin embargo, sabemos que actualmente este signo suele indicar la presencia de una reabsorción más bien cervical invasiva y no tanto una reabsorción interna. La reabsorción puede continuar si persiste siempre y cuando el tejido vital dentro del conducto. Eso es importante entender. Muchas veces nosotros estábamos contemplando o viendo una reabsorción considerando que ya era una situación de un diente necrótico o desvitalizado, y para que este esté activo, ahorita lo vamos a seguir revisando, debe de ser en presencia de pulpa vital en la parte apical. Entonces, aquí como lo estamos señalando ahorita, debe existir tejido pulpar vital inflamado para que se inicie y se mantenga el proceso de la reabsorción interna. En un inicio es un proceso de patología transitorio que está limitado a la parte en donde se encuentra únicamente el tejido vital y en ocasiones indetectable a lo que es la radiografía convencional. Si prevalece el proceso y se mantiene el tejido
por la parte coronal necrótico y por la parte apical vital, este se llega a transformar de un proceso transitorio a un proceso progresivo de destrucción y el cual ya entonces sería irreversible en lo que viene a ser la fisiología en la que funciona y ya requeriría de un tratamiento. El pronóstico definitivamente está de la mano de la detección del problema. Es favorable cuando las lesiones son pequeñas dentro de lo que ha llegado a invadir o a destruir dentro del diente. Cuando la reabsorción ha llegado a producir una perforación o empieza ya a comprometer y a debilitar al diente, entonces ya tenemos un pronóstico desfavorable. Esto va de la mano, obviamente, como les digo, de la detección del problema para nosotros saber en qué etapa es donde podemos empezar a comenzar a trabajar, a hacer un tratamiento para poder detener este proceso. La prevalencia. La prevalencia está realizada por varios otros autores que también han estado participando en este tema y tenemos aquí el de Gabor y colaboradores, donde nos dice que es una patología poco frecuente. En este estudio, en el 2012, realizado en 30 dientes, hacen 3 grupos para analizar lo que son las paredes internas mediante lo que es el microscopio electrónico de barrido. Y nos demuestran que en dientes sanos, en el primer grupo, no hay indicios de esta reabsorción. En el grupo 2, que es el de la pulpitis, o ya de una inflamación pulpar propiamente, encuentran que en el 50% de este grupo ya comienza a existir un proceso de reabsorción interna para que lo podamos determinar como tal. Y en el grupo ya de las necrosis pulpares, encontramos ya un 77% de esta enfermedad dentro de los conductos radiculares. Y la conclusión de este artículo nos muestra entonces que la reabsorción interna debe de considerarse como un hallazgo frecuente en dientes con pulpas inflamadas o necróticas. Como les comentaba ahorita, es una combinación de ambas situaciones para que ésta esté presente y avance. En el momento que todo el conducto se vuelve necrótico, entonces ahí parará lo que es la reabsorción y se convertirá en lo que es una periodontitis apical crónica. Pero nosotros en este caso estamos revisando cómo es que puede llegar a avanzar y hacer algún tipo de daño sobre lo que es la superficie radicular. Entonces mantendremos puesta la vista en lo que es ambas situaciones presentes dentro del conducto, vitalidad con necrosis pulpar y de por medio tejido inflamado. La consideraremos una reabsorción intrarradicular cuando la enfermedad inflamatoria es de manera progresiva en la destrucción de la dentina y de los túbulos dentinarios. Ya comienza a tener efectos sobre lo que es la predentina para empezar a lastimar y comenzar a tener lo que es esta destrucción progresiva. Las paredes del tercio medio y apical es donde comúnmente vamos a encontrar la prevalencia de esta enfermedad, de esta reabsorción interna, intrarradicular, por la zona en la que avanza con destrucción necrótica por coronal y mantiene la vitalidad en la parte apical. Los espacios de la reabsorción pueden ser ocupados por tejido de granulación o por un tejido tipo osteoide mineralizado. Es lo que vamos a acabar encontrando en esas concavidades que va formando la reabsorción. Y con mayor frecuencia, vean ustedes, en varones que en mujeres. La prevalencia de los dientes sometidos comúnmente también está presente en los dientes que son autotransplantados o reimplantados. Esta es también una situación en la que comúnmente encontraremos esta enfermedad. Aquí en este estudio de Cabrini y colaboradores nos muestra en tratamientos realizados en 28 pulpotomías que hicieron, recubiertas por hidróxido de calcio, donde 8 de los dientes que hicieron este tratamiento mostraron evidencia histológica de esta reabsorción interna en un periodo aproximado de entre 49 a 320 días. Entonces, la agresión pulpar que genera una inflamación será un factor detonante para que en ocasiones esto pueda empezar a existir dentro de la condición de lo que son las paredes dentinales, que es la reabsorción interna. Considerar una reabsorción apical interna, que es también un fenómeno muy común, puede estar asociado, obviamente, como lo ven aquí en la radiografía, con lo que son dientes con lesiones apicales, sobre todo de tipo crónico. Esta reabsorción apical interna está asociada con la reabsorción apical externa, o sea, combinada en ambas cosas de una manera inflamatoria
donde el cemento en los ápices radiculares es parcialmente reabsorbido. Aquí ya entonces encontraremos una combinación de los dos factores, tanto el interno como el externo, dándonos un resultado de una reabsorción en la parte apical. En otro estudio realizado en 75 raíces, 69 de ellas con lesiones apicales y 6 de ellas con raíces vitales, se encontró que el 75% de estos dientes con lesiones periapicales tenían una reabsorción apical interna. 48% de ellos tenían una reabsorción interna severa en la zona donde había lesión apical. Y una raíz en el grupo control aparece con una reabsorción interna leve que se especula que es de una manera transitoria y no llegó a ser progresiva, y después esta pudo haber sido resultado de un traumatismo. Factores etiológicos y la patogénesis que esta puede llegar a tener. Es importante saberlo y revisarlo. Debemos, como les dije ahorita, entender que para lo que es esta reabsorción interna que ocurra, nosotros debemos tener los siguientes factores. La capa protectora más externa de los odontoblastos y la predentina deben de estar dañados. Estos son los factores que inician todo el proceso de inflamación hacia la zona pulpar, dando como un resultado la exposición de la dentina mineralizada subyacente y que estos empiecen a trabajar, se transformen y comienza a hacer la actividad clástica dentro de lo que es el conducto radicular. Y los eventos, estas lesiones necesarias para que estos daños sean completamente clarificados, deben de ser la pérdida de la predentina, que pueden ser en los siguientes casos también. Traumatismos, como lo platicamos ahorita, caries, como un factor de inducción hacia lo que es la bacteria dentro de lo que es el conducto radicular, infecciones periodontales, el calor excesivo durante los procedimientos restaurativos en dientes vitales, procedimientos donde utilizamos el hidróxido de calcio como material de recubrimiento directo, el corte o recesión en lo que son las raíces vitales, vía anacorética, en tratamiento ortodóntico donde existe una fuerza de tracción sobre los dientes y genere este tipo de factor para que comience lo que es la reabsorción. Dientes fisurados que tienen penetración de lo que es contaminantes hacia la zona pulpar. Y obviamente los idiopáticos, los que no tienen en ocasiones alguna razón predeterminada y que no tenemos a la vista ese tipo de factor que pueda desencadenar este problema. En este estudio de la doctora Wendenberg y de Zetterquist, donde vamos a revisar esta reabsorción interna en dientes humanos a un nivel histológico por medio de lo que es el microscopio electrónico, se estudian lo que son 6 dientes primarios y 7 dientes permanentes que se extrajeron para lo que es el resultado de esta reabsorción interna progresiva. En lo que son los resultados, nos arroja que los procesos de reabsorción se produjeron generalmente a un ritmo más rápido en los dientes primarios. En otro estudio de la doctora Wendenberg y el doctor Lindskog, nos marcan también que se realizaron, por ejemplo, en estos dientes de primates, accesos directamente en las cavidades pulpares para lo que es el daño provocado de manera directa a la predentina en 32 incisivos, dejando la mitad de este grupo expuesto a la cavidad oral y la otra mitad sellados. Los dientes se empezaron a extraer en intervalos de entre 1, 2, 6 y hasta 10 semanas para observar histológicamente qué fue el resultado de lo que se había hecho con estos dientes. Y en el grupo de los dientes sellados no se observó ningún tipo de actividad de tejido reabsorbido. En el grupo expuesto, donde ya hubo contaminación, donde ya hubo inflamación pulpar, se observó una colonización extensa de células plásticas y el daño en la superficie dentinaria y signos de reabsorción latentes de manera progresiva en lo que es la reabsorción interna. ¿Qué podemos concluir en este estudio? Que el avance de la reabsorción interna depende de la estimulación bacteriana de las células clásticas involucradas y obviamente sin ese estímulo la reabsorción será autolimitante.
Dependemos de los factores internos para que este avance y pueda tener entonces un daño sobre lo que son las paredes del entorno radicular. Como factores etiológicos también encontraremos los siguientes. En traumatismos, como lo platicamos ahorita, quizás sea una de las causas principales en donde se pueda presentar este proceso y este fenómeno de lo que es la reabsorción, que es uno de los más comunes, donde encontraremos infección de la pulpa, inflamación crónica del tejido pulpar y de los tejidos periodontales o de ambos. Y obviamente que tiene un tiempo de trabajo corto después del traumatismo, donde empieza a suceder este tipo de reabsorción. En lo que viene siendo el trauma operatorio, exposiciones del diente al calor extremo cuando trabajamos con nuestras turbinas de manera deliberada, en tiempo extenso, sin la adecuada irrigación para que este calor genere una necrosis pulpar y empiece a generarse este protocolo de trabajo de reabsorción interna. En una pulpotomía, que en ocasiones nosotros hacemos en pacientes por urgencia o pacientes donde queremos hacer una picogénesis, también se encuentran factores donde nosotros, si no cuidamos del avance de lo que hicimos en el corte parcial de la pulpa, se encuentra que la reabsorción es causada por el mismo tejido pulpar y parece ser evidente que es muy parecido al tejido traumático de lo que es la pulpa y tiene obviamente una influencia directa en producir esta lesión. Entonces estos factores debemos de cuidarlos. Tenemos también factores sistémicos como lo que es el hiperparatiroidismo, el virus herpes zóster que puede permanecer en el organismo después del primer ataque, activándose de manera repentina como un ataque suave, subclínico y como una manifestación de una necrosis o una reabsorción interna de los dientes. Factores genéticos, cuando no hay ningún tipo de factor previo descrito de los que son etiológicos, donde no hay caries, no hay trauma, no hay facetas de desgaste, no hay fracturas y se encuentra un periodonto sano, la presencia de una reabsorción interna simétrica sin un factor aparentemente etiológico se puede considerar que existe debido a una posibilidad de un factor genético predisponente. Y obviamente las causas idiopáticas, que frecuentemente producen lo que son estas reabsorciones radiculares a las que no se puede atribuir ningún tipo de causa. El proceso viene a ser el siguiente. De la reabsorción encontramos células gigantes multinucleadas, lo vamos a ver aquí en esta fotografía. Hay una presencia de una inflamación crónica, hay una ausencia de la capa odontoblástica y de lo que es la predentina, y comienzan los odontoclastos a aparecer donde no se adhieren a una matriz mineralizada. El proceso a seguir, el proceso inflamatorio, es una agresión pulpar, la necrosis focal dentro de lo que son los odontoblastos. Este proceso de inflamación crónica, todavía sin necrosis pulpar, pasa a ser una reabsorción inflamatoria transitoria. De comenzar a avanzar, los odontoblastos se comprometen a la predentina y ya de ahí en adelante, cuando avanza más la necrosis y se mantiene la parte apical vital, va a comenzar la reabsorción interna. Encontraremos entonces la discontinuidad de la capa de los odontoblastos y el compromiso de la dentina, de la predentina, que exponen a la dentina del diente. Esto genera una reacción autoinmune mantenida por la inflamación pulpar crónica, inicia el proceso de la necrosis en el tercio coronal, la infiltración de los microorganismos, el proceso inflamatorio y entonces es cuando se inicia la necrosis pulpar. Cuando se encuentra una necrosis parcial y una parte apical vital, tendremos el proceso de la reabsorción interna. Y cuando la pulpa, por la razón de la infiltración de los microorganismos, se encuentra totalmente necrótica, en ese momento se detendrá lo que es la reabsorción. Ocupa de tejido vital para seguir creciendo dentro de lo que es el conducto radicular. Este es el estudio que vamos a revisar, a darle un poco más de análisis para poder nosotros saber un poco más de la información, como les platicaba, encabezado por un grupo de
grandes clínicos y investigadores, entre ellos el doctor Domenico Ripucci. Nos hacen esta revisión de lo que es la parte histológica y las manifestaciones que produce esta reabsorción interna cuando están presentes en situaciones clínicas. En este caso vamos a ver lo que es un canino superior con caries penetrante hasta la pulpa, donde el diente estaba sensible a la percusión, no presentaba respuestas a las pruebas de vitalidad, se le podría considerar necrótico. Sin embargo, se hace la extracción, se realizan cortes seccionales a lo largo del plano bucolingual y se aprecia la penetración cariosa y de tejido necrótico en el conducto radicular. Una capa densa de biofilm bacteriano presente en las paredes radiculares, aquí lo vemos en lo que es esta parte en la fotografía C. Toda esta zona oscura, que es una capa de biofilm de tejido necrótico. Y en la parte apical se va a encontrar algo distinto. En el tercio apical de la raíz, contraria a la condición histológica que está presente en lo que es el tercio medio y coronal, este tejido se encuentra vital y la capa odontoblástica está ausente con muy poca predentina, y ya ahí se van a empezar a observar zonas de reabsorción. Entonces, como les comentaba, es una situación de una simbiosis entre vitalidad y necrosis pulpar dentro del tejido para que ésta esté presente y avance. Para que ocurra la reabsorción interna, el tejido pulpar en su parte apical a la reabsorción debe de tener un aporte sanguíneo que provee los nutrientes a las células plásticas, y la zona de la pulpa coronal o del tercio medio, donde hay tejido necrótico, provee la estimulación a estas células plásticas para que avancen en esa reabsorción. Debemos de tener vitalidad en la zona apical a la reabsorción para que ésta progrese. En el momento que el conducto con su totalidad se vuelva tejido necrótico, se detendrá de manera automática esta reabsorción. En esta otra figura vemos este caso similar, donde ahora sí encontramos una necrosis completa en todo el tejido. Vemos cómo está ensanchado la parte apical del ligamento. Ya encontramos a lo largo de todo lo que es esta zona tejido necrótico. Sin embargo, quedan vestigios de zonas de reabsorción en la parte apical, donde quedan lagunas de tejido osteoide y donde podemos encontrar algo de la reabsorción que se llegó a generar. Sin embargo, el diente, al perder la vitalidad, dejó de tener esta actividad de la reabsorción y pasó a ser lo que es una periodontitis apical crónica. Histológicamente se observan células plásticas que crean lagunas en la dentina radicular y por encima de ella, a nivel coronal, se presenta una zona de pulpa necrótica con tejido de granulación, y en el hueso no hay patología alguna, todo está confinado a lo que es el conducto y al aspecto radicular. Este tipo de reabsorción también ha sido estudiada por microscopio electrónico, donde se corrobora que la reabsorción de la predentina sin llegar al cemento con lo que es la desaparición de los tubulillos dentinarios. Y aquí lo vemos en esta fotografía, cómo está sin lastimar el tejido de soporte y únicamente en la parte de lo que es el conducto radicular y sus paredes ha llegado a dar este proceso de reabsorción por medio de esa actividad plástica. Los tejidos pulpares, en este estudio de Wedenberg y de Zetterquist, nos indican que estos tejidos pulpares, en lo que son los dientes examinados, se encuentran en algún porcentaje tejidos que poseían infiltrado inflamatorio y predominantemente linfocitos, macrófagos y algunos neutrófilos. Las bacterias fueron evidentes, ya que en el tejido de la parte coronal donde está necrótico está infiltrado de ellos, y obviamente en los tubulillos dentinarios adyacentes a la lesión. El tejido de granulación que se crea en estas lagunas, en esas zonas de cavidades de lo que es la pulpa, que contenían menos vasos sanguíneos en el tejido normal de la pulpa, y parecía que esos tejidos conectivos periodontales, pero comparativamente hablando, con más células y fibras todavía. Una de las características distintivas de todas estas lesiones examinadas en este estudio es la presencia de numerosas y grandes zonas de odontoclastos multinucleados que ocupan lo que son estas lagunas de reabsorciones en las paredes del conducto.
y donde los odontoclastos muestran la evidencia de esta reabsorción activa y fueron acompañadas de células inflamatorias mononucleares en el tejido conectivo adyacente. En este estudio, el interés fue de conocer y de saber la presencia de un tejido mineralizado metaplástico que se asemeja a un hueso tipo osteoide o tipo cemento, alineándose en la cavidad de la pulpa en todos los casos examinados. Tejidos mineralizados de metaplasias similares fueron reportados por Sveck y colaboradores con lo que es la anquilosis de las paredes del conducto. Sobre la base de estos resultados, entonces se derivan dos tipos de reabsorciones radiculares internas que fueron descritas por Ne y colaboradores y Hettersey, lo que es la reabsorción interna inflamatoria y la reabsorción interna de reemplazo o de sustitución, cuando cambio tejido por otro dentro de lo que es la zona reabsorbida. Aquí entra este aspecto clínico que hoy en día a nosotros nos va a dar una información mucho más importante para poder conocer la extensión y la verdadera dimensión del problema, a lo que es la diferencia, por ejemplo, acá en el lado izquierdo vemos con radiografías convencionales de 2 dimensiones y no alcanzamos sino simplemente a observar una zona de aparente conducto amplio y una desaparición de lo que es el conducto en el tercio apical. ¿Qué sucede? Que al momento de clínicamente tratar de hacer algo, no encontramos la forma en ocasiones de poder acceder a ese tercio apical. Ya lo que es por medio del CONBIN, vamos a encontrar esta reabsorción radicular con una comunicación inclusive a periodonto en uno de sus tercios. Ya la vemos aquí de lado, en su corte sagital, de frente en una mejor apreciación, y estos cortes seccionales que nos permiten a nosotros conocer y saber lo que es la extensión de esta enfermedad dentro del conducto. Volvemos de nuevo a lo que es la clasificación y los tipos de reabsorciones radiculares que tenemos. La interna y la externa. La interna tiene una reabsorción inflamatoria en presencia de tejido inflamado y obviamente puede ser una reabsorción por sustitución. La externa es una reabsorción superficial del tejido, una reabsorción inflamatoria que en ocasiones es transitoria y en otras se vuelve progresiva. Y obviamente una reabsorción o reemplazo de tejido. Se pierde el tejido duro del diente y hay un crecimiento de lo que es el tejido de soporte de hueso. Los tipos de reabsorciones en la parte interna, nosotros tendremos entonces dos clasificaciones, una que es la reabsorción inflamatoria y la reabsorción por sustitución. En lo que es la reabsorción inflamatoria, se produce obviamente por cambios histológicos del tejido pulpar o de cambio a tejido de granulación, absorbiendo lo que son las superficies de los dientes. En la parte de lo que es la reabsorción inflamatoria, este tipo de reabsorción puede ocurrir en cualquier área del sistema de conductos radiculares y se caracteriza por la aparición radiográfica de una ampliación ovalada dentro de lo que es la cámara o la pulpa del conducto radicular. Aquí vemos en este caso este tipo de reabsorción inflamatoria que se hace evidente cuando avanza hasta lo que viene a transformarse en una periodontitis apical aguda. Vean ustedes la forma que toma aquí esta reabsorción, en estos cortes cómo podemos hacer este tipo de evaluaciones, viendo esta forma ovalada de lo que es la forma que toma el conducto. En la reabsorción inflamatoria, volvemos de nuevo, en ocasiones relacionado por estar presente en la parte cervical o cameral, vemos lo que es en ocasiones este diente de color rosa, que es el diente descrito por el doctor Mummery, y en ocasiones puede estar asociado con esta inflamación crónica de la pulpa, donde hay una extravasación hacia los tubulillos dentinarios, sangre, y donde podemos ya empezar a ver este tipo de cambios de color en los dientes. Puede ser identificado a partir de los tejidos de granulación cuando la lesión es progresiva en la medida en que es identificable, obviamente, con las radiografías de rutina.
Aunque la inflamación crónica suele estar presente en las infecciones pulpares, es necesario que concurran los siguientes fenómenos para que esto suceda en la reabsorción. Debe de haber una prevalencia para lo que es el reclutamiento y la activación de los precursores odontoclásticos dentro de la pulpa dental. Y la capa de odontoblastos adyacentes y la predentina deben de ser interrumpidos para las células clásticas que sean activadas para adherirse a la dentina mineralizada intraradicular y generar esa reabsorción inflamatoria. Volvemos ahorita, como estuvimos viendo ahorita esta figura, esta descripción. Nuevamente, la combinación de ambas partes en una situación de enfermedad de origen o de aspecto necrótico, llena de lo que es esta capa de microorganismos en la parte coronal, cervical y vitalidad en la parte apical. En este caso, entenderemos entonces que por esto probablemente explica que por qué los conductos radiculares con reabsorción inflamatoria se observan con menor frecuencia a lo que es la reabsorción radicular inflamatoria externa, por la combinación de ambos factores que deben estar presentes. Y esto hace que una hipótesis sugiera que lo que es la parte coronal necrótica de la pulpa infectada proporciona este estímulo para lo que es la inflamación en la parte apical que debe estar vital. Otra hipótesis alternativa se basa en lo que es el reciente entendimiento de lo que son los osteocitos, que también en ocasiones pueden llegarse a involucrar y participar en la homeostasis ósea por inhibición de lo que son los osteoclastogénesis. Es posible que los odontoblastos o fibroblastos pulpares sometidos a la apoptosis como resultado de un trauma o de la caries produzcan estas citoquinas que en ocasiones inician la respuesta de la reabsorción interna en la parte apical de la pulpa. Finalmente, la reabsorción interna solo se produce cuando entonces lo que es la capa adyacente de la predentina al sitio de la inflamación se pierde como un resultado de un trauma o factores etiológicos desconocidos. Veremos ahora lo que es la reabsorción interna por sustitución. Esta reabsorción interna por sustitución parece estar causada por una inflamación de bajo grado de los tejidos pulpares, tales como la pulpitis o la necrosis parcial. Es una condición rara, la pulpa se somete a cambios metaplásicos, hay una sustitución por otro tipo de células internamente, y el cambio de reversible en uno de los tipos de células adultas. Se caracteriza por la ampliación irregular de lo que es la cámara pulpar, con la discontinuidad del espacio del conducto normal, debido a que el proceso de la reabsorción inicia dentro del conducto, como lo veremos en este gráfico de este lado, del lado derecho. Entonces el conducto aparece distorsionado totalmente. Presencia de un tejido mineralizado metaplásico que se asemeja a lo que es el hueso, este hueso tipo de tejido osteoide dentro del conducto, donde entonces nos permite o no nos permite ver el conducto como lo deberíamos de ver, se empieza a perder todo lo que es la anatomía interna, ofreciendo la imagen radiográfica de un material que tiene una apariencia borrosa, de moderada a leve radiodensidad, que borra totalmente el espacio de lo que es el conducto radicular. Aquí lo vemos en este central. En este fotográfico que nos muestran en este estudio, en este paciente de 44 años de edad, un diente asintomático totalmente, donde se retira por cuestiones de la movilidad que presentaba, así lo marca en el estudio. Vemos esta radiolucidez en el tercio medio, ya extraído el diente, viéndolo de lado, nos vamos a apreciar de una mejor forma la extensión, y donde en altas magnificaciones muestra que la dentina reabsorbida ha sido sustituida por lo que es el hueso laminar. Hay presencia de osteocitos, y en las áreas de las lagunas, donde está esta reabsorción, se observan inclusive odontoclastos ya involucrados dentro del conducto radicular. Entonces, esta forma de reabsorción suele ser asintomática. Los dientes afectados pueden responder normalmente en ocasiones a las pruebas de vitalidad eléctricas o térmicas
Y a menos de que el proceso de la reabsorción ya haya resultado en una perforación, no nos dará ningún resultado al momento de hacer este tipo de pruebas. Otra variante que existe dentro de la reabsorción interna por sustitución, o llamada internal tunneling resorption, donde se encuentra generalmente en la porción coronal de fracturas radiculares, puede ser vista después de las luxaciones, traumatismos. Aquí vemos esta reabsorción en este diente que está aquí. Reabsorción de la dentina adyacente al conducto y un depósito de estructuras semejantes a hueso con aspecto esponjoso. Ya aquí en los cortes histológicos estamos viendo todo ese tejido, cómo se va haciendo el apósito dentro de lo que es el conducto y teniendo ese aspecto tipo osteoide. Hay dos hipótesis en los cambios metaplásicos para poder llegar a este tipo de problemas. Uno, producido por las células madres de la pulpa dental postnatal, presentes en la parte apical del conducto radicular vital, como una respuesta reparadora a lo que es este traumatismo o injuria que ha hecho la reabsorción. Y otra hipótesis nos señala que los tejidos de granulación y tejidos duros de la metaplasia son de origen no pulpar, derivados de células que transmigradas de los compartimentos vasculares o se originan en el periodonto, sugiriendo que los tejidos pulpares son reemplazados por los tejidos del periodonto entonces, y por eso encontraremos tejidos que están presentes en la zona del periodonto. La confusión que en ocasiones nos provoca clínicamente tener un diagnóstico diferencial, pueden ser confundidos lo que es una reabsorción dentinaria interna, ahí disculpen la ortografía, y lo que es una reabsorción cervical externa. Como lo platicábamos ahorita, la mancha rosada de Mummery en ocasiones se puede asociar a lo que es una enfermedad de reabsorción interna o a una hemorragia intrapulpar después de un traumatismo. Sin embargo, no es un diagnóstico que a nosotros nos pueda hacer basar nuestro diagnóstico únicamente por ver este tipo de diente rosado. Debemos de hacer revisiones radiográficas y de preferencia ahora, como lo sugiere en este estudio, a través de lo que es el CONVIM, y entonces poder entender si existe una extensión a nivel radicular o si es algo que está sucediendo a nivel cervical. Entonces, la reabsorción dentinaria interna muestra una clara expansión del contorno del canal con lo que son los márgenes bien demarcados y presenta una continuación del contorno con el defecto de la reabsorción. En lo que viene a ser la reabsorción cervical externa, el contorno del conducto radicular es discernible a través del defecto. Aquí lo vemos cómo se observa el conducto y una zona radiolúcida encima de ella. A diferencia de esta parte, en donde encontraremos una reabsorción dentinaria interna distinta a lo que es la reabsorción cervical externa, donde nos puede hacer confundir en la forma clínica de poderlo diagnosticar. La reabsorción dentinaria interna suelen ser leves y por lo general distribuidas de una manera simétrica sobre la raíz, y la radiolucidez presenta una densidad uniforme y el contorno del conducto radicular no puede ser seguido a través de la lesión. En lo que es la reabsorción cervical externa, tienen fronteras que no están bien definidas, son asimétricas las lesiones, tienen variaciones en la densidad radiológica y la pared del conducto puede ser detectable a través de lo que es la lesión, debido a que nada más se está sobreponiendo una imagen encima de la otra. Aquí juega un papel muy importante lo que es la radiografía y el movimiento del cono para poder nosotros hacer este diagnóstico. En la reabsorción cervical externa, las lesiones se van a mover en la dirección de lo que es el cambio del cono en la radiografía que se tome. Según hacia donde se vaya llevando el cono, va a seguir la lesión, el cono a esa posición. En la reabsorción radicular interna, las lesiones permanecen en la misma posición en relación al conducto. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos clínicos de lo que viene siendo el diagnóstico diferencial entre lo que es la parte de la reabsorción cervical externa o la reabsorción radicular interna. Este caso, que le agradezco a la doctora
Rosario Martínez, una de mis alumnas en el posgrado del Instituto de Estudios Superiores ANDE, que me ha facilitado, lo vimos recientemente el caso, y tenemos este canino superior derecho, con esta zona radiolúcida, que podría corresponder de inicio a lo que nosotros pudiéramos pensar que es una reabsorción radicular interna. El premolar ligeramente también con una zona de afección radiolúcida en su contorno mesial. Sin embargo, se sugiere seguir este protocolo de cambio de angulaciones, esta otra radiografía un poco más angulada, donde ya empezamos a ver un ligero movimiento de la lesión. Llevamos el cono a otra zona ortorradial y ya entonces vemos cómo está desasociada lo que es la parte de lo que es la reabsorción, que viene a ser cervical con lo que es en relación a lo que es el conducto radicular. Sin embargo, paciente con sintomatología, apreciamos el contorno ligamento inflamado, está justificado el tratamiento de conductos, se realiza el procedimiento, tenemos aquí lo que es la conductometría, se realiza la obturación con material termoplastificado, vemos un defecto interno en la parte cameral, se procede a hacer una reparación también quirúrgica para poder llegar a esta zona de reabsorción cervical por debajo de lo que es ya el tejido periodontal, y se coloca lo que es un material de relleno como el MTA, trióxido de mineral agregado. Cita de control a un mes, se había realizado también la indicación del procedimiento de endodoncia en el premolar y vemos cómo se mantiene hasta este primer control. No hay ya más avance, al menos radiográficamente hablando, en lo que viene a ser esta reabsorción cervical externa, que yo le podría decir un poco más combinada con un principio quizás de una reabsorción radicular interna, pero hay se mantiene en orden lo que es el aspecto del contorno del ligamento periodontal. El hueso en su nivel no se ha perdido a pesar de haber realizado esta intervención quirúrgica para colocar los apósitos de MTA. Y de esa manera podemos ya nosotros entender que fue un problema de tipo de reabsorción cervical externo y no directamente una reabsorción dentinaria interna. Si lo comparamos ahora con otro tipo de diagnóstico diferencial, que es contra lo que es la reabsorción externa, esto también en ocasiones es fácil que nos podamos confundir en ella, donde vemos que la reabsorción de origen interno, como lo decía ahorita, la imagen aparecerá dentro del conducto, sea cual sea la inclinación del cono que nosotros hagamos. Y el contorno del conducto está distorsionado y se nota que la continuidad del mismo. En lo que viene a ser la parte de lo que es el CONBIN, que juega un papel importante de nueva cuenta para poder hacer este diagnóstico y encontrar algún tipo de información que sea más relevante. Las angulaciones sugeridas para lo que son los conos, te repito, si la reabsorción radicular es externa, la lesión se alejará del conducto conforme cambiemos la inclinación del cono. Cuando haya movimiento de la lesión dentro de lo que es la imagen del conducto, entonces no es de origen interno, o es una reabsorción de lo que es externo cervical y no será una reabsorción interna propiamente. Este caso, por ejemplo, de un gran amigo mío, del doctor Boyidar Kafelov, está en Sofía, en Bulgaria, donde nos presenta este estudio de CONBIN, que muy amablemente me prestó para poderlo presentar, y ver lo que es este diagnóstico diferencial entre lo que es una reabsorción radicular externa o si fuera interna. Vemos esta zona afectada, y apenas a través de lo que es este sistema de tomografía computarizada de CONBIN nos vamos a dar cuenta de la verdadera extensión del problema, tanto de lo que es en aspectos linguales o bucales, como lo que son de corte sagital, y poder realmente saber dónde ya está una penetración de esta reabsorción, que es de manera externa, pero ya está involucrando tejido interno en lo que es su extensión. Aquí lo vemos de nueva cuenta, donde hay comunicación hacia el periodonto. Aquí está la pérdida de la simetría del conducto.
en otros segmentos del diente inclusive una pérdida completa de tejido, prácticamente una reabsorción por sustitución. Y aquí nuevamente visto de lo que es en un aspecto bucal y darnos cuenta cómo en realidad hay una falta de integridad enorme y ya no sería considerado obviamente como una reabsorción interna. En una recreación tridimensional de lo que es el defecto, aquí lo vamos a ver, ya conociéndolo de mejor manera y con este tipo de tecnología que nos permite a nosotros tener acceso a esta información sin tener que hacer todavía apertura de tejidos para poderlo observar. Entonces el uso del CONVIN es esencial en todo lo que es este diagnóstico para poder llegar a un plan de tratamiento o a un verdadero diagnóstico de lo que se debe de hacer. En este caso, Camburoglu y colaboradores demostraron que el estudio de la técnica de lo que es la imagen, de lo que es el CONVIN asociado a lo que es el diagnóstico es ideal para poder tener este aspecto de poder diferenciar de lo que son las reabsorciones internas y externas. Además de que nos ofrece la posibilidad de saber con certeza si existe una perforación hacia la zona del ligamento periodontal y evaluar el verdadero problema en su extensión en un plano vestíbulo-lingual. Patel, que es parte también de sus colaboradores en el estudio y colaboradores, comparó la precisión de lo que es la radiografía periapical intraoral por medio de lo que es esta tomografía computarizada de CONVIN para la detección y tratamiento de las lesiones de la reabsorción radicular y nos da que es con el CONVIN un diagnóstico llamado perfecto, donde los autores concluyeron que la precisión de lo que es esta tomografía computarizada garantiza la reevaluación del uso de las técnicas radiográficas convencionales para poder hacer estos diagnósticos. Entonces, segunda sugerencia, es verdaderamente necesario, aquí lo vamos a ver en este caso también, a pesar de que en ocasiones tengamos la imagen clara, en teoría, por medio de la radiografía convencional, nosotros debemos de usar o de tratar de persuadir al paciente a que trabajemos por medio de lo que es la tomografía computarizada para conocer la verdadera naturaleza de esta lesión y poder evaluar como debe de ser, conocer si existen perforaciones radiculares o si la lesión es modificable al tratamiento. Vamos a ver otros aspectos radiográficos. Aquí está la fistulografía. Ahora en sí entran las fotos de lo que es el CONVIN y nos muestra claramente la extensión de lo que es este tipo de reabsorción. Corte sagital, visto por partes en sus secciones para tratar de encontrar algún tipo de perforación a periodonto. No la hay y nosotros en este caso se puede entonces ya recomendar el tratamiento con algún pronóstico o pues no certero, pero sí un poco más elevado en saber que es un diente que puede llegar a tener alguna detención. La idea del tratamiento de endodoncia, del tratamiento de del tratamiento de los conductos radiculares como tratamiento alternativo que se va a realizar en este tipo de dientes, va a ser con el fin de erradicar el tejido vital que queda en la parte apical y el necrótico que puede estar provocando que esta reabsorción se mantenga activa. Esa es la idea y la finalidad de hacer el tratamiento de conductos. Lo vamos a ver aquí. La reabsorción interna, como les digo ahorita, necesita de tejido pulpar vital para desarrollarse. No es que nosotros con un tratamiento de conductos detengamos por sí mismo al procedimiento, sino tenemos que hacer esto en la finalidad de querer remover el tejido pulpar vital. Y el objetivo del tratamiento es la eliminación precisamente de la pulpa, que puede llegar a darle factores de destrucción a lo que es la reabsorción. La persistencia de los restos orgánicos y de bacterias en estas irregularidades pueden interferir con el éxito a lo largo del tratamiento endodóntico. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de hacer todo lo posible por tocar las paredes, a pesar de los defectos de estos lagunas, estas zonas convexas donde está la reabsorción, activar las soluciones, utilizar mecanismos y métodos que hoy en día se pueden presentar, como ahorita lo revisaremos, el aspecto de usar el ultrasonido, la activación de las soluciones dentro del conducto, para tratar de eliminar todos estos tejidos orgánicos, restos de bacterias que están dentro de esas zonas. Obviamente, como lo platicábamos ahorita, primero que nada, la dificultad de lo que es establecer este pronóstico,
va de la mano de la información radiográfica que podamos conseguir para poderlo hacer. ¿Qué debemos de realizar? Este acceso para poder hacer nuestro procedimiento de conducto, en donde podemos hacer de un inicio la zona de limpieza, comenzar a hacer la preparación. En este caso, vamos a ver cómo en algunos estudios nos lo están señalando y la sugerencia del mismo para poderlo hacer, una preparación biomecánica de lo que es la limpieza del conducto radicular, donde en ocasiones los instrumentos convencionales no son los adecuados para poder hacer esta limpieza. Entonces necesitamos una preparación química mecánica y en ocasiones este aparato del ultrasonido hace que esa activación ultrasónica de los irrigantes pueda ser como un paso esencial en lo que es esta desinfección que queremos lograr dentro del conducto radicular. Documentado por medio de lo que es el doctor Estamos y colaboradores, reportan este caso de la reabsorción dentinaria interna, que fue tratada con equipo ultrasónico e inyección de gutapercha termoplastificada. Y en este caso la preparación y ensanchado del conducto se realizó acompañada de la irrigación de lo que es la solución de hipoclorito de sodio al 2.6%. Obviamente con lo que era este equipo de ultrasonido proporcionado por Dentsply. Después de la preparación final del conducto, se utilizó una lima 20 ultrasónica para activar la irrigación intermitente por 3 minutos adicionales, dándoles a ellos un mejor resultado en el protocolo de limpieza del conducto. Es recomendable también en ocasiones usar la medicación intraconducto si es que sienten que no se puede lograr la limpieza del conducto en su totalidad, ayudarse o auxiliarse de este tipo de medicación por medio del hidróxido de calcio. Vemos estos estudios realizados por el doctor Benenati en el 2001, donde recomienda la utilización de lo que es una pasta de hidróxido de calcio con solución salina estéril en casos de reabsorción interna. Y esto se debe de colocar en toda la longitud del conducto para promover la formación de una matriz de tejido duro. En otros casos, y aquí sí a lo mejor podría ser una justificación bastante adecuada, el uso de los instrumentos o de las fresas Gates-Glidden, que por su misma anatomía da la semejanza entre la forma del defecto, donde es convexo, y puede tener una mejor capacidad de poder tener un contacto con las paredes y limpiar adecuadamente. Pérez en el 2000 nos sugiere que para la limpieza de esas paredes de la reabsorción dentinaria interna se puede utilizar la parte activa de una fresa Gates-Glidden de tamaño grande, entre el 4 al número 6, colocada en el contrángulo sin activar y manualmente adherirla a cada pared del defecto y de esta manera poder eliminar los irritantes de esta parte del conducto o de la cámara pulpar, con una especie de raspados en las paredes. La irrigación es esencial para lo que es este tratamiento de conductos. Necesitamos nosotros pensar en la solución adecuada. Aquí tenemos algunos estudios que nos sugieren las distintas soluciones utilizadas. Belisi, colaboradores en el 80, proponen el uso de lo que es la solución salina como un agente irrigante en el caso de reabsorciones internas extensas. Definitivamente deben de estar asociadas en este caso a lo que son perforaciones hacia el periodonto. Mandor en el 81 sugiere utilizar soluciones anestésicas de gilocaína con epinefrina de proporción del 1 al 100.000 para la irrigación de estos casos en donde se presentan dudas acerca de si el defecto es perforante o no. Caliscan y colaboradores en el 96, al igual que Estamos en el 86, Culbrecht en el 2000, todos ellos sugirieron lo que es la utilización del hipoclorito de sodio al 2.5 y de la solución fisiológica, que es la que comúnmente utilizaremos más hoy en día, este hipoclorito de sodio para irrigar lo que es este conducto radicular. En los métodos de sellado y obturación de lo que es este conducto tratado con estas manifestaciones de reabsorciones, definitivamente el método ideal para recubrir y poder rellenar esas anatomías irregulares debe de ser lo que es la obturación con un material de llenado que tenga estas propiedades para que se evite la reinfección del mismo conducto. Los defectos de la reabsorción radicular interna pueden ser más difíciles de obturar adecuadamente con el método convencional de lo que es la obturación lateral. Y para sellar completamente este tipo de reabsorción, el material
Obviamente debe tener características de fluido para que ésta pueda avanzar y sellar adecuadamente toda la zona que esté previamente destruida. Gienconglu y colaboradores examinaron la calidad de estos empastes de raíz en dientes con cavidades creadas artificialmente, asimilando lo que es una reabsorción interna. Y ellos encontraron en este estudio que el MicroSeal de Cybronendo, el Obtura 2 de Sparta, técnicas de gutapercha termoplastificadas, fueron significativamente mejores en el relleno de cavidades con reabsorciones artificiales, por encima inclusive de otro tipo de técnicas de obturación con calor, como lo que es el Thermafil o el Softcore, que vienen a ser los que están viendo aquí de este lado derecho. Gutapercha activada por medio de un vástago, donde tiene una fluidez, pero que en ocasiones no puede llegar a recubrir los defectos, como lo haría quizás por medio de pequeñas cantidades colocadas en el conducto y condensadas de manera vertical, y podríamos tener un mejor resultado haciéndolo así. Goldberg y colaboradores en el 2000 realizaron este estudio comparando distintas técnicas de obturación en el tratamiento de la reabsorción dentinaria interna. En 40 dientes extraídos, igualmente crearon cavidades artificiales que simularan lo que es la reabsorción interna, utilizando lo que son distintas técnicas de obturación lateral, híbrida y las termoplastificadas puras, e inclusive las del Thermafil, donde nos dan los resultados y nos dicen que es mejor lo que es la técnica de inyección de gutapercha termoplastificada, que en este caso se hace por medio de la pistola de gutapercha de Obtura 2. Un estudio similar de parte de Agarwal y colaboradores en el 2002, Goldman, Stamos en el 86, señalan lo mismo, técnicas de obturación termoplastificadas por medio de la gutapercha, como en el caso de lo que es la pistola de Obtura 2, y la condensación con ultrasonidos son mejores y están mejor recomendadas para este tipo de casos de reabsorciones internas. El tratamiento convencional o el tratamiento no quirúrgico, descrito en este caso por Di Giuseppe en el 99, es este protocolo que nos recomienda para hacer la preparación y reparación de las perforaciones con la reabsorción interna, utilizando el MTA. Después de anestesiar y de preparar la cavidad, se debe de limpiar, desinfectar y acondicionar, ya que existe tejido de granulación y una comunicación entre el conducto radicular y el periodonto, que es donde vamos a pensar en la utilización de lo que es el material como el trióxido de mineral agregado. Se puede observar en estas condiciones lo que es el sangrado abundante, que se puede controlar con la irrigación del hipoclorito de sodio, activándolo, colocar lo que es el hidróxido de calcio como una medicación intraconductos entre las citas mismas para reducir y poder controlar lo que es ese aspecto del sangrado sobre todo, y los aspectos de contaminación del conducto. Después de lavar el hidróxido de calcio con hipoclorito o alcohol en la siguiente cita, se procede a obturar la porción apical del conducto con lo que es este tipo de gutapercha termoplastificado con su correspondiente sellador de conductos radiculares. Posteriormente dejamos ese tapón realizado en la parte apical. Después proceder a colocar esta mezcla del MTA en el defecto, condensarla con la ayuda de lo que son este tipo de empacadores verticales, torundos de algodón para secar, compactar y condensar el material de la mejor forma posible. Dejar la torunda húmeda como se recomienda con el MTA, cerrar la cavidad y dejarlo con una obturación temporal. En este caso, de 3 a 4 horas, que es el tiempo que en ocasiones tarda en fraguar el MTA, según sea la marca y la recomendación del proveedor, se remueve el cemento temporal y la torunda para colocar lo que es un relleno ya permanente de gutapercha por encima de esto y evaluar la cicatrización de entre 3 a 6 meses después de haber realizado esto. Caso similar que vamos a ver aquí en este gráfico, donde se observa esta reabsorción interna en este central. El protocolo inicial que sugiere, que es siempre el de variar las angulaciones de las radiografías. Si vemos que en distintos ángulos la zona de esta reabsorción o esta zona radiolúcida no pierde lugar y se mantiene dentro de lo que es la zona del conducto radicular, podríamos considerarla que es quizás ahora sí una situación de una reabsorción dentinaria interna. Aquí vemos lo que es el CONBIM y justificamos de manera muy clara
en este tipo de cortes que se encuentra dentro de lo que es el conducto radicular. Se hace este protocolo sugerido, donde es la obturación de gutapercha, un corte, relleno con MTA en esta zona, vemos el defecto, cómo se empieza a rellenar, compactado con ultrasonido, y posteriormente, ya que una vez fragúa esta zona, se rellena nuevamente con gutapercha. Sari y colaboradores en el 2006, Amaral en el 2009, recomiendan obviamente la utilización de lo que hoy en día podría ser quizás el material de mayor uso dentro de este tipo de problemas, que es el MTA, para la obturación de los defectos ocasionados por esta zona de la resolución, por la resolución antinar interna. Nuevamente en el estudio de Giuseppe, en el 99, afirma que cuando la reparación de las perforaciones por la resolución interna falla después del abordaje intrarradicular o son inaccesibles, entonces sí será justificante y indicado el procedimiento de reparación vía quirúrgica, cuando ya no tenemos acceso a poderlo hacer. El procedimiento: levantar el colgajo, localizar la zona de la perforación, limpiar y obviamente el uso del MTA en la zona apical o en la zona de reparación quirúrgica, de nueva cuenta, dejarlo fraguar en el tiempo que deba de ser, trabajar el conducto como debe de hacerse y reparar la zona externa por medio de la cirugía con lo que es el MTA para quitar este tipo de lesión. Se sutura el colgajo, se evalúa la cicatrización y observaremos la evolución que nos dé. Prevención, según el doctor Lidcat Backland en el 92, en este estudio nos sugiere que existe una forma de tener una prevención en lo que es la reabsorción interna, en cierto grado obviamente, que debe ser llevado a cabo por la observación cuidadosa del seguimiento de dientes traumatizados, las radiografías periódicas por varios años, sobre todo cuando hay algún antecedente traumático, para nosotros poder permitir y tener una buena detección precoz y a tiempo para hacer la terapia de conductos en el momento que observemos que puede llegar a existir este tipo de lesión sobre el diente traumatizado. Definitivamente, cuando ya no existen alternativas, vamos a tener que recurrir a estas zonas de trabajo con otra alternativa, que desafortunadamente tendría que ser lo que viene siendo la extracción del órgano dental. Como conclusión y direcciones que nos sugiere este estudio hacia el futuro, van a ser las siguientes. Al día de hoy, pues lo que tenemos, el tratamiento de conductos radiculares, es la opción número 1, la opción indicada para el tratamiento de los dientes diagnosticados con este tipo de patología de la reabsorción interna. Definitivamente, involucrar y utilizar lo que es la tomografía computarizada del CONVIM es indispensable y necesario para entender tanto el diagnóstico como la extensión real del padecimiento. Y lo que viene a ser ahora esta llegada es el concepto de lo que es la revascularización o la regeneración vascular dentro de la endodoncia. Se sugiere que ese es un método conveniente en los protocolos que se pueden empezar a adaptar, y si es que las condiciones son las adecuadas, donde no hay una perforación hacia el periodonto, donde existe todavía las condiciones para poderlo hacer, tratar de evaluar si este procedimiento sea una alternativa que nos arroje resultados positivos como una opción distinta a las del tratamiento convencional de endodoncia. Ya por parte mía, yo quisiera agradecer a mis buenos amigos del posgrado de endodoncia de la Universidad Central de Ecuador, de Quito, por el apoyo recibido para este tipo de procedimientos y de trabajo que acabo de realizar. A mi amigo, al doctor Boyidar Kafelov, que está en Bulgaria, por este caso que nos prestó, y obviamente a la doctora Rosario Martínez, aquí de Monterrey, por ese aporte de lo que viene siendo su caso clínico. Al igual que todos ustedes, muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado y que haya sido de un interés que les haya dejado algún tipo de enseñanza para poder conocer mejor esta enfermedad. Nuevamente a la Asociación Mexicana de Endodoncia, al doctor Antonio Herrera, esta oportunidad, y agradecerles a todos ustedes, al Grupo SABE, por poder estar presentes el día de hoy con ustedes.
Muchas gracias.